Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. Una vez finalizada la campaña electoral, vamos a ver una normalización de la situación y por lo tanto también una restauración de la confianza, de una reducción de la incertidumbre si quieres, pero obviamente va a depender de que la siguiente administración dé señales claras en términos de que va a haber una continuidad, por ejemplo, en la conducción macroeconómica que ha caracterizado la economía peruana en los últimos 25 o 30 años. Queridos amigos, un cordial saludo desde Perú. Espero que estén todos muy bien. Los saluda Nelson Alvarado en un nuevo episodio del podcast Acentos. Hoy conversaremos sobre las perspectivas de la economía peruana a partir de la más reciente edición del informe Situación Perú, elaborado por BBVA Research. ¿Qué podemos esperar para la economía en los próximos meses? ¿Qué pasará con la inflación, el dólar y las inversiones? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país y enfrentará también el nuevo gobierno? Y para responder estas preguntas tenemos hoy a Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente aquí en Acentos. Hola Nelson, ¿qué tal? Encantado de estar aquí nuevamente. Hugo, la primera pregunta, que ha sido una buena noticia, así la ha tomado el mercado. BBVA Research ha elevado su previsión de crecimiento para la economía peruana a 3,1 este año. ¿Qué está haciendo que la economía tenga un mejor desempeño del esperado y qué significa este crecimiento para las familias y las empresas peruanas? Perfecto, Nelson. Con respecto a la cifra que teníamos en marzo, que era un crecimiento de 2,9%, hemos subido la previsión 2 décimas a un 3,1%. ¿Qué cosa explica este cambio en la proyección? En primer lugar, un primer trimestre que sorprendió al alza en términos de crecimiento. Entonces vino mejor la economía y esa información ya la estamos incorporando en esta nueva proyección de junio. En segundo lugar, estamos esperando un entorno ya de mayor distensión por el lado político, con un gobierno que finalmente pronto vamos a saber y que eso obviamente reduce el ruido electoral, el ruido político y por lo tanto también te genera un mejor entorno para la inversión y los negocios en general. Y por el lado negativo, más bien, estamos viendo que hay una intensificación de las anomalías del clima, ¿no? Que ahora han pasado de ser condiciones para la temperatura superficial del mar cálida moderadas a cálida fuerte. Entonces eso más bien nos tendería a reducir la previsión que hacíamos en marzo. Pero en el balance eso nos lleva a un incremento de 2 décimas de la previsión. Precisamente, Hugo, uno de los mensajes más optimistas del informe Situación Perú es que el cambio de gobierno podría generar un entorno más favorable para la inversión y para los negocios. ¿Qué es lo que tendría que hacer la próxima administración para consolidar estas sensaciones tan positivas respecto a lo que puede ser el futuro del país? El gobierno que vaya a asumir va a tener que generar un entorno de mayor confianza. Y hay un conjunto de elementos por los que podría actuar en este sentido, ¿no? En primer lugar, va a tener que elegir autoridades en puestos claves de la administración pública. Por ejemplo, los directores que va a nombrar el Ejecutivo para el Banco Central, ministros, los que van a dirigir las entidades reguladoras, son puestos claves dentro de la administración pública. Y esperaríamos también que la administración entrante reconstruya las capacidades de la burocracia estatal que se vieron muy deterioradas desde el 2021, ¿no? Entonces eso podría dar un entorno de mayor confianza. En segundo lugar, tiene que desplegarse un plan de mitigación del impacto del fenómeno El Niño, ¿no? Considerando más aún que la gestión va a encontrar un entorno más retador, porque acuérdate que a finales de este año, en el cuarto trimestre de este año vamos a tener elecciones regionales y nuevas autoridades regionales a partir de enero del 2027, que son los que van a tener que gestionar posiblemente una parte complicada de las anomalías del clima. Entonces, el segundo elemento yo te diría es hay que tener un plan ya desplegado, muy claro, que establezca responsabilidades, que ejecute rápidamente gasto, que declare emergencia en determinadas zonas para poder agilizar
las compras estatales que sean necesarias y permitan pues enfrentar el fenómeno El Niño que podría estar ya en ciernes, ¿no? Luego, un tercer elemento que debería generar también más confianza es tomar medidas para restaurar el equilibrio fiscal, la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ha habido una serie de elementos, una serie de leyes que ha venido promulgando el Congreso y que el Ejecutivo no ha observado o no ha hecho demanda de inconstitucionalidad según corresponda, y la verdad que se espera que la nueva administración sí pueda enfrentar esta situación, porque de otra forma estas medidas que se han promulgado en los últimos meses van a elevar la presión sobre la caja fiscal, y eso podría tener implicancias sobre el déficit y sobre la deuda pública en los próximos años. Y finalmente, un tema no menos importante, tiene que desplegarse una estrategia también para combatir el crimen organizado y la minería ilegal. El tema de inseguridad está distrayendo recursos de empresas privadas, de emprendedores, que se dedican hacia incrementar la seguridad personal y de la empresa, en vez de estar usando esos recursos en, por ejemplo, más inversión, ¿no? Yo creo que con estos 4 elementos podrían generar una mayor confianza, y cuando la confianza se ve renovada, pues hay más disposición a gastar, a invertir, a consumir, y eso podría dinamizar la economía. Has mencionado estos 4 elementos, Hugo, pero también hablemos ahora de la inflación. Me parece que la inflación está fuera del rango meta. ¿Qué papel puede jugar la inflación en los próximos meses? Yo te diría 3 elementos, ¿no? En primer lugar, el precio del petróleo ha subido luego del inicio del conflicto entre Irán y Estados Unidos. Hoy día está cotizando entre 75 y 80, por encima del nivel de inicios del conflicto. ¿Por qué el petróleo no va a bajar ya más rápidamente? Porque dependiendo de cómo se perciba el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, si se percibe que efectivamente garantiza una situación de cese al fuego y que todo se va normalizando, el descenso podría ser un poco más rápido. Pero eventualmente, si esto no se considera muy sólido este acuerdo, entonces todavía los mercados van a seguir asignando una prima de riesgo para el precio del petróleo. Entonces eso tiende a elevarlo, ¿no? El otro tema por el cual el precio del petróleo todavía se va a mantener relativamente alto es el deterioro de las infraestructuras productivas, ¿no?, vinculadas al petróleo. Ha habido bombardeos, ¿no?, ha habido ataques en algunos países del Golfo Pérsico, y eso va a tomar algún tiempo en reponerse. Y finalmente, como consecuencia de ese menor flujo de petróleo, menor oferta de petróleo que provenía del Golfo Pérsico, los países avanzados han utilizado sus reservas estratégicas. Estas han caído y eventualmente van a querer reponerlas. Entonces vas a tener una situación todavía de mercado un poquito tensionado, y eso va a hacer que el precio no descienda tan rápido. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que los precios del transporte, ¿no?, de los pasajes, de los taxis, eventualmente podrían quedarse todavía relativamente altos en los próximos meses. El segundo factor tiene que ver con las anomalías en el clima. Van a impactar sobre la producción de ciertos alimentos, y esos precios eventualmente se van a mantener también relativamente elevados. Y finalmente, el otro elemento que va a hacer que la inflación se quede alto es que vamos a comparar una baja base de comparación. Acuérdate que el año pasado la inflación cayó mucho en la última parte del año, entonces vas a tener una baja base de comparación, una inflación un poquito más elevada en esta segunda parte del año, entonces eso va a hacer que tengamos un efecto base desfavorable. Entonces esos elementos van a hacer que la inflación todavía se mantenga, según nuestras previsiones, alrededor del 4% en los próximos meses. Y Hugo, hablemos ahora del tipo de cambio. El informe señala que el sol peruano retomaría su fortalecimiento después del cambio de gobierno. ¿Qué factores explican esta proyección y cómo influye un tipo de cambio más estable en la vida cotidiana de los peruanos? Mira, hay varios elementos ahí. El primero de ellos es que si hay una mejora, un descenso en el precio del petróleo, eso va a ayudar a restablecer la confianza a nivel global, confianza también en economías emergentes. En segundo lugar, nuestras previsiones consideran que los precios de los principales productos que Perú exporta se van a mantener elevados, cobre y oro, por ejemplo.
Entonces eso significa que vamos a mantener un superávit comercial. Vamos a tener entonces entrada de dólares por el canal comercial. Entonces aumenta la oferta de dólares y tiende a hacer que el tipo de cambio disminuya. Y en tercer lugar, una vez finalizada la campaña electoral, vamos a ver una normalización de la situación y por lo tanto también una restauración de la confianza, de una reducción de la incertidumbre si quieres, pero obviamente va a depender de que la siguiente administración dé señales claras en términos de que va a haber una continuidad, por ejemplo, en la conducción macroeconómica que ha caracterizado la economía peruana en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Y en ese entorno, entonces, el tipo de cambio podría descender a un nivel entre 3,20 soles por dólar y 3 soles con 30 centavos por dólar para fines del presente año. Ahora, Hugo, hay un elemento del que están hablando muchos analistas sobre este riesgo de las movilizaciones sociales, de las posibles protestas, posibles situaciones que pongan en entredicho la nueva administración. ¿Cómo el riesgo político lo están midiendo ustedes en esta perspectiva? Es un factor de riesgo, como tú lo has señalado. No está en nuestro escenario base. Nuestro escenario base contempla que podrían haber manifestaciones ciudadanas, pero que estas van a transcurrir dentro del cauce normal, ¿no? Es un derecho constitucional poder salir a manifestarse. Entonces, en un escenario de riesgo, si estas protestas o manifestaciones se desbordan, obviamente tendríamos otro contexto. Pero lo que estamos viendo por ahora, como parte de nuestro escenario base, es asumir que estas eventuales manifestaciones serán pacíficas. Perfecto, Hugo. Muchas gracias por tus respuestas muy claras y gracias por acompañarnos en Acentos. Muchas gracias, Nelson, por la entrevista. Encantado. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizarnos a nuestros amables oyentes. Y si les gustó este podcast y les interesa la economía latinoamericana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en su plataforma de podcast preferida, así como en sus redes sociales. Con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau. Acentos. 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 Acentos.